A veces hay que perder, hermanos, para ganar. Y es una realidad en la vida, pero enfatizando la vida cristiana, justamente hoy en el capítulo 17 que leímos en Lucas, el versículo 33, Jesús dice algo muy importante. Jesús dice así: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Uy, ¿cómo es esto? Es un versículo que raya en la locura, raya en lo ilógico, porque Jesús dice aquí que el que procure salvar su vida, la perderá. Pero hay que entender bien qué es lo que Él quiere decir en esto. Y puedo comenzar diciendo, hermanos, que en la vida cristiana todos los días enfrentamos diversas pruebas a nuestro carácter, a nuestra fe, a nuestras convicciones. Todos los días se nos presentan oportunidades, o mejor dicho, tentaciones, que nos seducen para fallarle a Dios. Y que algunas, porque hay que saber diferenciar, las pone Dios como pruebas para saber de qué material estamos hechos, para saber cómo está nuestro corazón. Así como hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios de hombres y mujeres que fueron probados por Dios. Este enigma de palabras que usa Jesús en Lucas 17, ¿qué sentido tiene para nosotros? ¿O qué sentido tiene para los hombres y mujeres de Dios en la Biblia y para nosotros hoy? Y un primer ejemplo que quiero citar de un hombre en la Biblia que pasó algo pues bastante difícil es Abraham. Abraham, proclamado en la Biblia como el padre de la fe, y con solo ese nombre ya usted puede interpretar de que prácticamente es como el referente de la fe desde el Antiguo Testamento. Eso significa padre en ese momento. Este hombre fue probado de diversas formas. La primera prueba que le puso Dios fue donde le dice: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, le dijo el Señor. O sea, váyase. No le voy a decir ahorita dónde va, pero usted nada más obedézcame. ¿Cuántas veces Dios no nos da instrucciones claras? Y nosotros queremos saber: Señor, decime el nombre con quien me voy a casar. Tranquilo, conságrese. Y ahí en el camino se va a dar cuenta. Saulo de Tarso le dice al Señor, cuando él recién se convierte: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dice. Y él dijo: no, vete a tal lugar y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces, qué interesante, porque vemos, hermanos, cómo Dios nos prueba nuestra fe. A Abraham le probó la fe. Sin embargo, creo, hermanos, que podría catalogarse como la prueba más difícil que tuvo Abraham fue con su hijo. Los padres y madres que están aquí me van a entender. Yo no soy padre, solo de algunas mascotas digo, que hay un afecto súper especial para los hijos. ¿Ama a su hija usted, hermana Vilma? Por supuesto, ¿verdad? Y de hecho, puedo usarla como ejemplo, porque dice la Biblia que Abraham no podía en ese momento con su esposa tener hijos, pero solo tuvo uno, y usted solo tiene un hijo, una hija. Entonces imagínense lo que fue todo el proceso de Dios con Abraham, decirle: mira, Abraham, yo te voy a hacer una nación grande, tus generaciones serán reyes, y yo te voy a bendecir, y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Su familia y mi familia son bendecidas a través de la promesa de Abraham. ¿Sabía eso? Y luego cuando le nace Isaac,
en la vejez de Sara, ya una señora mayor, unos aproximadamente 70 años, imagínense teniendo un niño, o creo que era más edad. Y cuando lo tiene, en Génesis 22, 1 y 2, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué haría usted, hermana Vilma? Lo queda viendo su hija. Santo, no debe hacer esa pregunta. Bueno, pero así, eso le pidió, hermano, eso le pidió Dios a Abraham. Le dice: Abraham, y vea lo que comienza a decir el versículo, dice que probó Dios a Abraham. Quizás Abraham se estaba encariñando más de su hijo que de la promesa de Dios y del Dios mismo. Y a veces, hermanos, sucede, hay cosas que nos da el Señor y a veces nos encariñamos más con esas cosas y el amor a Dios. Por eso que te dio el Señor, dejaste de congregarte, dejaste de orar, te alejaste más de Dios. Entonces Dios le dice: bueno, Abraham, quizá no es el caso de Abraham, ¿verdad? Aclaro, pero le dice: Abraham, y él dice: heme aquí. Y justamente, hermanos, esta declaración es una declaración que afirma que Abraham estaba sometido a la voz de Dios. Porque cuando él dice: heme aquí, le dice: Señor, aquí estoy para tu servicio, te escucho, ¿qué me quieres decir? Y todavía le dice el Señor: toma a Isaac, a quien amas. Y hay algo implícito ahí, porque puede haberse interpretado como: mira, Abraham, toma a ese tu hijo, que amas mucho, casi más que a mí. Tómalo y entrégamelo. Prácticamente los holocaustos, hermanos, eran sacrificios. Imagínense aquí este altar, que se trae un animalito aquí, se troce, se queme, y esa fragancia que subía era una ofrenda para el Señor. Y las grosuras también eran parte de las ofrendas, y bueno, todo un ritual. Y eso era lo que tenía que hacer Abraham: no solamente darle al hijo, sino que sacrificarlo. Wow. Uno ahorita lo dice muy fácil, hermano, pero estar en los zapatos, bueno, no sé si usaban zapatos, en las sandalias o no sé, lo que usaran de Abraham, me imagino qué complejo. Pero no pensemos que Abraham está distante de nosotros. Hoy también Dios nos pide, hermanos, algunas cosas que hasta Dios a veces nota que nos aleja de Él. Y te digo: bueno, me estabas pidiendo una casa, te la di, de ahí, pero ahora, porque vives muy lejos en tu casa, no te congregas. Y hay múltiples testimonios. Recuerdo un testimonio de una mujer que le pidió al Señor poder caminar porque era paralítica, y cuando Dios la sanó, como dicen por ahí, se echó el bailongo, ¿verdad? Y se apartó y volvió a ser inválida, y entendió que su motivación no era la mejor, quizás, o su respuesta no fue la mejor cuando Dios le dio su bendición. Pero, hermano, volviendo al punto de lo que decía Jesús, Abraham entendía que eso que le estaba pidiendo Dios probablemente no era para que él perdiera a su hijo, porque él confiaba de que Dios tenía un plan. Él confiaba de que Dios, sí le decía: mira, Abraham, dame tu hijo. No, es que yo confío en Dios. Yo sé que Dios es inteligente.
Yo sé que Dios es perfecto. Si Él me está pidiendo mi hijo, es porque algún plan. Y esa era la confianza de Abraham. Obedecer sin cuestionar, aunque no entienda. ¿Por qué no vemos a un Abraham ahí preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor, mi hijo? Abraham fue obediente, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la fe de Abraham superó su razonamiento en cuanto al conocimiento humano. Porque si nos ponemos a sacar conclusiones humanas, decimos, no, sí, mira Dios, pero ese es el único hijo que he tenido y en mi vejez ¿me vas a quitar el único hijo por el cual me ibas a bendecir? No me suena tan lógico eso. Pero Abraham confiaba en la sabiduría de Dios. Y eso marcó una gran diferencia, porque Abraham estuvo dispuesto, hermanos, a perder todo, aún su hijo, por ganar el favor de Dios. Y es ahí donde comienza a tener sentido la frase que dice Jesús, cuando dice que el que procure salvar su vida la perderá. ¿Qué hubiese pasado en Abraham? Se dice, no, Señor, ¿por qué mi hijo? Te voy a entregar a cualquier siervo de los que tengo, pero mi hijo amado Isaac, porque dice la Biblia que lo amaba. Él no replicó y fue y obedeció la voz de Dios, porque él entendía esto, que el que procure salvar su vida la iba a perder, pero todo el que la pierda la salvaría. Y otro ejemplo, hermanos, que pone aquí justamente Lucas 17. Si nosotros exploramos Lucas 17, vemos cómo habla la Biblia de un hombre llamado Lot, que justamente era familiar de Abraham, como que le gustaba mucho, ¿verdad?, estar ahí entre familia teniendo ese tipo de pruebas, porque dice la Biblia que Lot, sobrino de Abraham, se había ido a vivir a Sodoma y a Gomorra. Pero en ese momento, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede. Pero por más intercesión que hizo, llegaron esos ángeles, sacaron a Lot y a su familia. Y dice la palabra en Lucas 17 que la esposa de Lot miró hacia atrás. ¿Y qué pasó con esa mujer? Se convirtió en una estatua de sal. No entrando quizás directamente, ¿verdad?, al pasaje, nos damos cuenta que hubo, hermanos, una instrucción directa de los ángeles. Le dicen, vean, corran y no miren atrás por nada. Lo primero que hizo porque quizás se estaba poniendo a pensar en todo lo que estaba dejando, hermanos. Ay, los frijoles quedaron puestos, de la esposa de Lot. Uy, mis joyas. Uy. Pero hermanos, cuando entendemos que este no es nuestro hogar, podemos estar seguros de que todo lo que está aquí se va a quedar. ¿Por qué afanarse de las cosas de esta tierra? Eclesiastés es un libro directo con esto, hermanos. Eclesiastés en múltiples versículos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tanto trabaja el hombre para que otro disfrute sus riquezas, dice. Decía el predicador en Eclesiastés también de que ha descubierto que disfrutar las bendiciones de Dios es gracia. Pero entrando justamente en esto y conjugándolo con este versículo, esta mujer, hermanos y hermanas, no había entendido que tenía que perder su vida para ganarla. Y al final, por aferrarse a algo que no debía aferrarse, desobedeció un mandato. Y vino una consecuencia. Y eso, hermanos, parece ser una acción simple y hasta inocente de esta mujer, de la esposa de Lot. Pero nadie más miró atrás, solo ella. Y eso le costó la vida. Eso le costó la vida a la esposa de Lot. Entonces, vemos dos casos
totalmente aparte. Aún Abraham, que Dios lo prueba y pasó la prueba. Bienaventurado, dice Santiago, el varón que soporta la prueba, la tentación, porque él se lleva la corona de vida. Pero no será bienaventurado aquel que no la soporte, porque toda acción conlleva una consecuencia. Pero hermano, les voy a decir algo, y aterrizando en esto, en interpretación bíblica tenemos que conocer de primera mano quién es el emisor del mensaje. ¿Quién está hablando en Lucas 17:33? Jesús. Entonces, hermanos, vemos que Jesús mejor que nadie entendía lo que estaba diciendo. Jesús, nuestro mejor ejemplo, nuestro modelo de vida, en su declaración hace una referencia más a su vida que a la de nadie más, porque ahí él está diciendo que cuando procuremos salvar nuestra vida la debemos a perder, y el que la pierda la salvaría. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? A perder su vida, ¿verdad? Pero a través de su muerte toda la humanidad fue salva. Y si nos comparamos, hermanos, y vemos el ejemplo de Jesús, vemos que Él no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros a veces nos despojamos de cosas materiales, nos aferramos a cosas materiales. Imagínense que Jesús, siendo Dios, ni siquiera se aferró a eso, y vino a esta tierra dejándolo todo y se hizo como uno de nosotros. Y Filipenses 2 lo dice que Él se despojó a sí mismo, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, todo por salvarnos a nosotros. Jesús era el que había comprendido que de verdad el que procurara salvar su vida la iba a perder, porque en un momento Pedro se le acercó y le dice: no, Jesús, ¿por qué vas a ir a la cruz? Aléjate de mí, Satanás, le dice, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Jesús tenía un propósito. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Debería ser compartido con el de Jesús. Hermanos, parte de mi testimonio es que esa ha sido una lección que Dios me ha enseñado: a despojarme, a perder mi vida. ¿Qué es lo que comúnmente yo escucho? Ay, tan joven y ya se hizo cristiano, no va a disfrutar nada de la vida. Tan joven y pastor, no, eso es para gente adulta, porque usted no espera unos años y disfruta su carrera y gana dinero, ¿verdad? Pero aprendí de Jesús, hermanos, que todo eso es basura. Porque si a Él le place, hermanos, a Dios le place, millones llegan en 2 momentos. Pero la prueba más importante es la prueba de despojarme de aquello que parece ser importante por elegir lo más importante. Le he dedicado, hermanos, a Dios mi tiempo. He decidido darle a Dios mi juventud, mis fuerzas, mis horas del día, todo. Curiosamente también mi familia, porque yo pudiera estar en ese momento diciendo: bueno, no, yo voy a disfrutar a mis padres, voy a irme a vivir con ellos, con mi mamá, mi papá, voy a ir a disfrutarlo, diría quizás yo. Tengo la posibilidad porque... Pero no es que no comparta con ellos, sin embargo no comparto al mismo nivel que si no estuviera en el ministerio. Entonces yo le digo: Señor, mi vida está en tus manos. Mi carrera profesional, hermanos, es de Dios. Yo tengo compañeros que a veces me cuentan sus salarios y todo.
Y al principio era como, pero no me impresiona. El cielo tiene tesoros. Pero no tanto por eso, sino, hermanos, que he entendido que lo que en esta tierra está es vanidad. Lo que realmente importa es atesorar en el cielo. Y para atesorar en el cielo, hermanos, debemos de despojarnos del viejo hombre y de los pensamientos de este mundo y enfocarnos en las cosas de arriba. Y ojo con eso, que no quiero decirle que no tiene que trabajar, no, porque el trabajo también es de Dios. Pero si Dios te está llamando a un ministerio, algo específico, a abandonar algo que tienes que abandonar para servirle a Él mejor, es hora de tomar cartas en el asunto y despojarnos de aquello que no nos pertenece. Porque todo, dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero muchas veces no hemos, hermanos, no le hemos entregado a Dios el 100%. También mis sueños personales se los entregué al Señor. Tenía muchos sueños yo de ir a otros países, no sé, he ido a otros países, gracias a Dios eso no sé, pero tenía sueños de ir a llevar un posgrado a, no sé, a Europa o algo así, verá que tenía eso en mi corazón. Pero hermanos, si no es la voluntad de Dios, Señor, donde tú quieras que yo esté, ahí voy a estar. En Limón, aquí estamos en Limón. Esos sueños quedan en segundo plano. Porque en la vida cristiana no estamos, hermanos, para cumplir nuestros sueños nada más, sino anteponer los sueños de Dios y cumplir los sueños de Dios. ¿Y sabe qué he descubierto? Que cumpliendo los sueños de Dios somos más felices que cumpliendo nuestros propios sueños. Porque la felicidad plena se alcanza satisfaciendo a Dios. ¿Y sabe qué he encontrado? Que por haber dejado, hermanos, mi tiempo y entregárselo a Dios, ahora tengo más tiempo que los que no lo hacen. Porque ellos se fajan ahí, ¿verdad? Y día y noche trabajando y los veo todos desvelados. Y yo descanso en Dios. Mi familia, sí los disfruto, pero aquí tengo una gran familia. Y he perdido padre, madre, hermanos, pero he ganado también un montón de padres, madres, hermanos y hermanas. Y es lo que dice Jesús, por causa de Él. Porque ustedes son mi familia. Así los veo y así los siento y así los aprecio. Y eso dice la palabra de Dios. Porque cuando entramos a la familia de Dios, a la gran familia, tenemos grande ganancia. Hermanos y hermanas, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y el que procure, el que la pierda, la salvará. ¿Sabe para mí quiénes son, después de Jesús, los que mejor entendieron ese versículo? Los mártires. Aquellos hombres de la iglesia del primer siglo y aún los de la iglesia de hoy, que les decían, niegue a Jesús o lo tiramos al Coliseo romano con los leones. Y ellos decían, todo el que pierda su vida la va a salvar. Por supuesto habían algunos que le intentaban salvarla. No, como Pedro en algún momento, ¿verdad? No, yo no soy. Cantó el gallo, luego se arrepintió. Y se arrepintió de su error. Y luego sí estuvo en el movimiento de Jesús. Pero la pregunta hoy es, hermanos, de verdad en nuestro corazón, ¿qué nivel de compromiso tenemos para con Dios? Y más concretamente, ¿qué debes perder hoy para ganar? ¿Qué es aquello que está estorbando al propósito precioso de Dios y que en tus humanas fuerzas estás intentando salvar, pero lo que está haciendo es hundirte más a la tierra, a las cosas de este mundo, cuando Dios te quiere elevar y te quiere dar más todavía de lo que tú piensas? Porque ese es el gran error, hermanos, de pensar en salvar mi vida aquí.
Y una comparación práctica que hago siempre es que digo que en el reino de los cielos se gana doble, hermanos. Hay quienes dedican toda su vida solo a hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y como dice la Biblia en aquel momento, el rico insensato, que llegó Dios esa noche porque él dijo: oh, voy a hacer graneros más grandes y guardaré todas en mis alacenas mis frutos. Necio, le dice, hoy vienen por tu alma y todo lo que has hecho, eso se va a quedar. Pero en el reino de Dios, hermanos, cuando usted y yo trabajamos para Dios, recibimos en el cielo, atesoramos en el cielo, y en la tierra Dios nos bendice. No quiero decirle también de que todos los días van a ser color de rosa y que todos los días van a ser, porque hermanos, déjeme decirle, el enemigo también tiene una bendición, si es que se puede llamar así. El enemigo también le ofrece a uno como a Jesús: mira, si postrado me adora, te ofrezco todos estos reinos. Famoso te hago si me sirves. Dice el enemigo, que el Señor lo reprenda. Él tiene, pero Dios tiene más, porque Él es dueño de todo. Y además de eso, Él nos prueba. Y a veces nos deja con poquito para probar nuestra fe. Cuando pasamos la prueba, vemos la abundancia. Hermanos y hermanas, concretamente, quizás, ¿qué es eso tan preciado que es similar al hijo de Abraham que te está pidiendo el Señor que le entregues? Como le pidió Dios a Abraham a su hijo. ¿O qué es eso que te está haciendo mirar hacia atrás como la mujer de Lot? Es tiempo de que Dios nos dé ese entendimiento. Mañana no existe. Hoy debemos tomar esa decisión de entregarnos completamente al Señor. ¿Qué te parece si en esta noche elevamos esa oración a Dios? Tú y Dios. Es algo personal, donde tú puedas entregar al Señor si es que hay algo que entregar, o le puedas dar gracias porque has pasado las pruebas. Aunque, siéndole muy honestos, hermanos, siempre hay algo. Siempre hay algo que le podemos entregar al Señor, porque estamos en un proceso